¿Qué es el pecado y qué dice la Biblia sobre él? Esta es la lección 1 del módulo 1 por Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767. El significado original etimológico de la palabra pecado es errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Amartia es la palabra griega utilizada para describir el pecado como un fallo de la meta o no dar en el blanco. En hebreo la palabra común para pecado es hatad, que también significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, no alcanzar un camino, no alcanzar un objetivo o un blanco preciso y exacto. Entonces, en términos generales, podríamos decir que pecamos cuando hemos hecho un mal negocio o nos hemos equivocado a la hora de lograr una meta. Por ejemplo, fuimos de compras y trajimos el encargo equivocado, o sea, pecamos. Sin duda que todos nosotros podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más que el remordimiento. Nos habla de algo que trae tanto pérdida como condenación y hasta recompensas eternas. Algo que como una semilla se siembra y produce fruto, que se recoge tanto en esta vida como en la porvenir. En el libro del Génesis se establece la ley del género o simiente, según la cual se produce y se cosecha, según sea la semilla. Génesis capítulo 1, verso 11. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Apocalipsis capítulo 14, verso 3. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es importante entender que alcanzar el reposo divino no quiere decir que nuestras acciones dejan de obtener resultados a la hora de ser clasificados o recompensados según el eterno propósito. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En resumen, el pecado se explica como el yerro, el equívoco, el error, el fallar, el no dar al blanco. La palabra amartia significa pecado y amartanein significa pecar. Amartia es la palabra griega que traducimos como pecado. Es muy común en el Nuevo Testamento, donde no solamente en las epístolas paulinas se encuentra 70 veces. Amartanein es el verbo usual que se traduce pecar. En el griego clásico estas palabras no tenían ni mucho menos un significado tan importante como en el griego del Nuevo Testamento. En el griego clásico, amartia o pecado expresa básicamente la idea de yerro, equívoco o fallo. Amartanein empezó significando errar al blanco, como por ejemplo cuando se dispara una flecha y no se acierta. Este término se puede usar con respecto a haber equivocado una carrera, no haber alcanzado una meta, haber fallado en un plan o propósito. En el griego clásico, pues, estos vocablos están siempre conectados con alguna clase de fallo negativo, más bien que con algún tipo de transgresión. Sin embargo, es importante notar que tanto en la Biblia cristiana como en la literatura de las grandes religiones mundiales se establece con toda claridad
la responsabilidad, causa y efecto o cosecha que el hombre obtiene en conexión con sus acciones. Próxima lección, la doctrina del pecado en la Biblia. Esta es una producción de la Escuela Universitaria Evangelio Eterno 767, con oficinas en Carolina del Norte, Estados Unidos.